Bueno, buenas noches a todos, a todas. Disculpen que no hablo portugués. Esto para mí fue un problema al momento de recibir la invitación de participar en esta apertura de un evento pero tan importante como es el EMPEJ, que ya va por su 13ª edición, lo cual, digamos, habla de la buena salud que tiene este evento y que auguramos siga editándose sucesivamente por muchos años. Decía que para mí había sido como un poco complicado el tema de hablar aquí. Bueno, entonces, no solo porque no hablo portugués, cosa que para Valeria y el resto de los organizadores no representaba mayor problema, siempre y cuando hable despacito, hable claro, hable modulando bien, cosa que, siendo porteña, siendo de la ciudad de Buenos Aires, no es una cosa fácil, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Tenemos la ayuda del PowerPoint, tenemos por allí algunas colegas que sí hablan español y que, español, y que podremos recurrir eventualmente a alguna traducción. Y bueno, salvada esta dificultad del idioma, hasta ahora me van entendiendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Continuamos. Decía, salvada esta dificultad del idioma, la segunda cuestión que se me planteó era qué podía decir en un evento tan importante como este, al cual participan gente que viene de los 4 puntos cardinales del país, con realidades bien diversas, que afrontan cotidianamente una diversidad de situaciones, de problemas, ¿no? En unos contextos que, bueno, suelen ser difíciles, ¿no? Para ustedes, para nosotros en las latitudes sureñas. Y entonces, bueno, pensando en la complejidad de la tarea que llevamos adelante cotidianamente, en esas pequeñas batallas que damos todos los días en las aulas con nuestros alumnos, tanto sean de la escuela básica, nuestros alumnos que se forman como profesores, etcétera. Pensaba entonces que un problema, una cuestión que de alguna forma podría articular un poco las discusiones y los debates que se van a dar a lo largo de las próximas jornadas, tiene que ver con la problemática de la desigualdad educativa, de la fragmentación social educativa, que de alguna manera está, digamos, en la base de esos problemas con los que todos los días nos enfrentamos. Y bueno, y es por eso que mi idea es proponerles pensar en esta charla, en estos minutos que vamos a compartir, en una idea que es pensar en geografías inclusivas. Y ahí vamos. Bueno, entonces, para pensar esta idea de las geografías inclusivas, la exposición que voy a desarrollar girará en torno de una preocupación que, bueno, venimos trajinando con el equipo de investigación que llevó adelante desde la Universidad de Buenos Aires, junto con la profesora Raquel Gurevich, que, bueno, algunos de los acá presentes seguramente la conocen, y que entiendo que es una pregunta que compartiremos y, como decía, bueno, es alrededor de esa pregunta que voy a desarrollar mi exposición. Y la pregunta es, como lo indica, espero que ¿está la pregunta en la pantalla? Yo la veo. Bueno, la pregunta es,
¿Cómo aportar desde las clases de geografía al proceso de sostener y reforzar la función inclusiva de las propuestas pedagógicas que se despliegan en las instituciones escolares? Pensando asimismo en la misión de contribuir desde la enseñanza de la geografía a que los niños y los jóvenes de hoy comprendan el mundo que les toca vivir, un mundo tan diverso como desigual, y que adquieran herramientas conceptuales y metodológicas para intervenir en esas problemáticas socioterritoriales. Entonces, si la didáctica de la geografía se ocupa de la teoría y de la práctica de una parte de la transposición de una parte del conocimiento social, en este caso la geografía, disculpen. No, más. Ahí está. ¿Sí? Bueno, sigo. Bueno, les decía, entonces, si la didáctica de la geografía se ocupa, ¿de qué se ocupa? De la relación teoría-práctica. A ver. La primera. Bueno, no importa. Sigamos. Les cuento. Las diapositivas estaban en portugués y la idea era poder ir contándoles estas reflexiones y poder ir apoyando. Bueno, entonces, ¿ahora sí se ve la pregunta? Perfecto. Muy bien. Entonces, estaba diciendo que si la didáctica de la geografía se ocupa de la teoría y de la práctica, de la transposición de una parte del conocimiento social, en este caso el conocimiento geográfico, entiendo entonces que la reflexión sobre ese conocimiento geográfico resulta indispensable, tanto para construir las propuestas de enseñanza como para fundamentar las elecciones, las intenciones y las consecuencias derivadas de ellas. Convengamos también que la selección de contenidos geográficos implica la transmisión de valores, de creencias, de cosmovisiones del mundo. Y en nuestras clases, será decisiva la perspectiva de memoria, de identidad, de territorio compartido, de lazo común, de proyecto colectivo, y los gestos educativos serán muy distintos si pensamos estos tiempos como de pura ruptura o desconexión o si los pensamos como parte de un proceso histórico. Puesta entonces en evidencia la necesidad de reflexionar acerca de qué se enseña, seleccionar contenidos relevantes de nuestro tiempo supone tomar como punto de partida los actuales enfoques y aportes del campo disciplinar y también los provenientes de otros campos de la producción científica y cultural. Esto es así porque la didáctica es un campo que se nutre de múltiples fuentes, entre ellas la actualización de los contenidos, las transformaciones de los discursos y los lenguajes, y las mejores alternativas de organización del trabajo en el aula. Todas ellas fuentes que nos permiten conseguir aprendizajes significativos. Dado el carácter introductorio de esta charla,
que se supone debería abrir a las discusiones que se van a desarrollar a lo largo de los próximos días, quizás este sea el lugar para comenzar repasando de qué se ocupa hoy la geografía como disciplina académica y cómo las novedades en torno a la producción del conocimiento geográfico van llegando a las aulas. Como bien sabemos todos aquí presentes, el campo de la geografía comparte muchos temas de estudio con el resto de las ciencias sociales. Sin embargo, su trabajo se refiere específicamente a la dimensión espacial de los procesos sociales. En sus orígenes, nuestra disciplina, la geografía, se preocupó por entender la organización del medio en el que vivían las sociedades humanas, en función de las condiciones que la naturaleza ofrecía a esas sociedades en un lugar determinado. Con el correr del tiempo, esta concepción del objeto de estudio fue cambiando y desde mediados del siglo pasado, por poner una fecha orientativa, la geografía se pensó definitivamente como una ciencia social. Desde entonces, la preocupación central de las geografías académicas, y lo digo en plural por razones epistemológicamente obvias, es comprender y explicar las distintas formas en que las sociedades humanas diseñan, producen y transforman el espacio que habitan. Y aunque hoy día el concepto de espacio geográfico se presta a distintas interpretaciones y perspectivas, podemos decir que ya no se lo concibe como receptáculo o contenedor de objetos naturales y sociales, sino que se lo entiende indisolublemente ligado a la organización y el funcionamiento de la sociedad. En particular, los procesos de producción y reproducción social. El espacio geográfico es así una instancia de la totalidad social, en el mismo nivel y con la misma jerarquía que las demás dimensiones que la constituyen. El espacio participa como condicionante de los procesos sociales al mismo tiempo que como subproducto, en una secuencia de opuestos como productor-producido, subordinante-subordinado. Este vuelco, este cambio en la concepción del objeto de estudio, también transformó el elenco de temas y problemas de interés geográfico. Por una parte, el objeto de observación y análisis dejó de asociarse solo a una realidad física, el suelo, el relieve, el clima, etc., y desde hace ya varias décadas se considera que el espacio social es una configuración donde intervienen elementos materiales del mundo social y también dimensiones inmateriales o invisibles, pero que tienen efectos sobre los elementos materiales. Además, como las nuevas perspectivas disciplinares se orientan a explicar los procesos por los que se producen y transforman los territorios, importa avanzar en la comprensión de las intencionalidades de los distintos actores sociales y en las diferentes escalas de análisis implicadas en esos procesos. En suma, los geógrafos se ocupan de estudiar una variedad de cuestiones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que tienen lugar en un mundo desigual en permanente cambio. Estas cuestiones comienzan a su vez a ser trabajadas en las aulas, porque ya no se trata de inventariar y describir un mundo en armonía, sino de avanzar en la comprensión de una realidad socioterritorial compleja. Vinculando este giro de la geografía académica con el devenir de los contenidos escolares y haciendo también un poco de historia, quisiera remontarme a la década del 90, cuando se inician las primeras reformas curriculares en nuestra región, en nuestros países, y se comienzan a introducir los nuevos enfoques, las nuevas perspectivas geográficas a este temario clásico que estaba vigente hasta entonces. Milton Santos, Antonio Tónico Morales
y otros tantos colegas brasileños fueron referentes ineludibles para nosotros en este camino de renovar la agenda geográfica. También recuerdo los libros de texto escolar de William Vicentini, de la década del 80, por ejemplo, Sociedad y Espacio, que tanto nos inspiraron para esas producciones escolares en nuestras latitudes sureñas. Pero estas reformas curriculares, al menos en mi país, tuvieron un componente positivo en cuanto a la actualización disciplinar de los docentes, en el sentido de que las capacitaciones que acompañaron la reforma le acercaron a los docentes estas geografías críticas que pudieron incluir en sus repertorios de saberes. Pero estas reformas se dieron con muy poca didáctica, es decir, sin focalizar en la pregunta acerca de cuáles eran las necesidades de las aulas. Y esto tiene que ver con la formación de profesores, con cómo van incorporando las nuevas teorías, los nuevos conceptos a sus repertorios de saberes. Como señala Gustavo Bombini, que es un especialista en didáctica de la lengua en mi país, en los años 90 se reforma el currículo, pero queda un saldo hacia adelante, una deuda, un tema sobre el que nos empezamos a preguntar luego. Esto es la relación entre las teorías y las prácticas. Y en eso estamos desde entonces. Y sostenemos ahora que esa relación tiene que ver con pensar la geografía escolar como prácticas sociales, prácticas que ocurren y se enseñan en las escuelas, pero que a la vez ocurren en contextos mayores. La escuela, nosotros, no estamos solos en el trabajo de alfabetización geográfica, sino que hay una comunidad educativa en sentido amplio que de alguna manera trabaja en relación con ello y que trabaja además a partir de las expectativas que tiene la sociedad respecto de lo que los chicos efectivamente aprenden en la escuela, de geografía o de lo que sea. Todas estas cuestiones ahora se actualizan. No, me fui a cualquier lado, chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué no me avisaron que estaban leyendo otra cosa? Acá. Entonces, todas estas cuestiones se actualizan ahora en términos de inclusión, en la necesidad de que los chicos, todos los chicos estén en la escuela y de ofrecerles una educación de calidad a todos y todas. Entonces, pensar en la idea de geografías inclusivas en el marco de la obligatoriedad de la escuela tiene que ver, entre otras cosas, con recuperar una idea que aquí les propongo, que no es mía, sino que la tomo del libro de una pedagoga argentina que se llama Berta Braslaski, y que es la idea de que la escuela puede. Y yo agrego, y que los chicos pueden, y que los maestros pueden, y que nosotros, todos los profesores, también podemos. En relación con la inclusión, vale recordar que en nuestros países se está frente a la primera generación de jóvenes que tienen la posibilidad de acceder a la escuela media o secundaria, como se denomina en mi país, la que ocurre entre los 13 y los 17 años. Sabemos que históricamente la tradición de la escuela ha sido selectiva y destinada a la formación de las capas medias de la población, ya sea para permitir la continuación de los estudios superiores o para la formación en determinados tipos de trabajo, lo que choca o entra en colisión con el ingreso masivo de otros grupos sociales portadores de otras trayectorias de vida y de otras culturas. En el caso de la escuela secundaria, fue importante el pasaje de pensar una enseñanza postfundamental a pensar en una enseñanza obligatoria, porque así se busca poner de relieve el hecho de que es en esos años de la escolaridad donde se juega el destino social del alumno, destino determinado, en la mayoría de los casos, por su origen familiar. Y esto incide fuertemente en la escuela.
como se sabe, a partir de los 14 años resulta más evidente el destino social diferenciado de los estudiantes. Algunos continuarán hasta la universidad, otros ya trabajando o necesitando trabajar, ni siquiera soñarán con estudios de nivel superior. Por estas razones se hace necesario avanzar en la superación de la fragmentación histórica del trabajo docente y repensar los saberes disponibles y las condiciones de escolarización de quienes están en la escuela, de los que deben volver a la escuela y también de los que aún no llegan. Se trata sin duda de un verdadero desafío cultural, académico y político. Y por eso tenemos que generar nuevas y diversas formas de estar y aprender en las escuelas, ofreciendo propuestas de enseñanza variadas, en las que el aprendizaje se produzca en distintos espacios y tiempos, con diversos temas y abordajes, donde los estudiantes participen de la experiencia escolar con nuevos sentidos, con otras formas y también con esfuerzo y creatividad. Quisiera ahora detenerme unos minutos en reflexionar acerca de cuál es el papel que juegan las ciencias sociales en nuestra región en un contexto de creciente desigualdad social y educativa. Porque además es en este contexto de fragmentación social, de incertidumbre, que resulta imprescindible resignificar el sentido de la enseñanza de nuestra disciplina. Digo esto porque se trata de una preocupación que es también responsabilidad docente y profesional, que se vincula con las demandas y prioridades que surgen de la actual agenda educativa. Agenda en la que cobran centralidad unas líneas de política curricular que priorizan y jerarquizan saberes provenientes de otros campos de conocimiento, como las ciencias exactas y naturales, y también de los llamados saberes emergentes, como la robótica, la programación. Y junto con ello cabe mencionar cómo se posicionan las ciencias sociales, la geografía, frente al debate sobre la igualdad de oportunidades, tema que aparece en el discurso educativo de quienes plantean como norte de las propuestas escolares el mérito, el talento y el esfuerzo individual. Como contrapunto, sostengo que en un mundo cada vez más tecnologizado, más estandarizado, más instrumental y sobre todo más desigual, las ciencias sociales tienen mucho que aportar al debate acerca de la igualdad de oportunidades para interrogar y discutir con aquellas posiciones que otorgan un lugar central a las soluciones individuales, a la llamada meritocracia sustentada en el esfuerzo individual y que sitúa a los niños, a los jóvenes y a sus familias como responsables exclusivos de sus trayectorias escolares. Como ya señalara el sociólogo François Dubé, es la idea de igualdad de posiciones y no de oportunidades la que permite reconocer que los sujetos no parten de la misma línea de largada en una sociedad profundamente desigual. Pero a contramano de ello, los discursos hegemónicos nos están diciendo que gracias a la igualdad de oportunidades todos podemos partir de un lugar más o menos parecido para arribar al sitio al que cada uno pueda o quiera llegar, de acuerdo con sus propios esfuerzos. Y como señala un historiador argentino, que es Ezequiel Adamowski, que es autor de Historia de las clases medias y Historia de las clases populares en Argentina, lo voy a citar textual, el punto de llegada puede ser que alguien sea multimillonario o alguien sea muy pobre. Eso no es un problema si tiene que ver con el propio mérito y talento, lo cual obviamente es una falsa idea meritocrática porque por supuesto no hay igualdad en el punto de partida. Alcanza con ver la propia trayectoria de vida de los funcionarios de muchos de nuestros gobiernos
porque muy pocos han partido de un lugar que no sea el de herederos de familias ricas. Todos sabemos aquí que la relación entre condiciones materiales de vida y posibilidades de aprendizaje en la escuela está ampliamente estudiada y probada, y que todos los sujetos merecen y pueden desarrollar capacidades si cuentan con el soporte necesario para hacerlo. Y es importante subrayar aquí el rol que cumple el Estado para hacer accesible a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, experiencias significativas de aprendizaje que amplíen su universo cultural, enriquezcan sus trayectorias de vida y mejoren su desempeño en la escuela y en la vida. Por otra parte, y continuando con el lugar que ocupan las ciencias sociales y sus didácticas en particular, quisiera señalar que en el último tiempo, al menos en mi país, las disciplinas sociales, en las que se incluye la geografía, la pedagogía, la didáctica, han sido acusadas por su aparente falta de aplicación, su carencia de impacto social y por su inutilidad frente a las necesidades de la sociedad. Es decir, que existe un mito alrededor de las ciencias sociales que se vincula con su incapacidad para producir conocimiento útil y que etiqueta a los investigadores como sujetos que están suspendidos en el eterno letargo de la reflexión. Sin embargo, es muy simple advertir lo lejos que están estos preconceptos y estereotipos de lo que efectivamente ocurre. Existen importantes líneas de reflexión social que se vienen desarrollando en nuestras universidades vinculadas al mundo del trabajo, al medio ambiente, al cambio climático, a la desigualdad social, a los sistemas políticos y el poder, a los movimientos sociales, entre tantos otros temas relevantes. Y en el caso de nuestra tarea, y este evento es prueba de ello, existen investigaciones sistemáticas y de larga data en temáticas que son centrales para la didáctica de la geografía: la formación docente, el desarrollo curricular, la planificación de la enseñanza, la evaluación de los aprendizajes. Todos ellos trabajos científicos con estadísticas, relevamiento de datos, estudios de campo, entrevistas, encuestas, registros de aula. Esto es información, evidencias cuantitativas, cualitativas, que nos ofrecen resultados y propuestas concretas para que el cambio y la innovación pedagógica llegue a las salas de aula y mejoren los aprendizajes de nuestros niños, jóvenes y adultos. Entonces, las investigaciones en ciencias sociales son muy importantes y más aún en el contexto en que vivimos. Estamos inmersos en un capitalismo brutalmente excluyente y productor de desigualdades en todos los planos. Y esta realidad constantemente interpela a las ciencias sociales y las invita a producir conocimientos para modificar el presente y proyectar el futuro. Y la didáctica de la geografía es parte de ese campo. Se trata entonces de que nosotros mismos trabajemos para revalorizar las ciencias sociales, para hacer frente a un discurso impregnado de estereotipos y de sentido común, y por lo tanto desproblematizado, cuando nosotros sabemos que transformar la realidad implica precisamente cuestionarla, ponerla en debate, preguntarse sobre ella. Y también para hacer frente a prácticas que avalan modelos educativos tecnocráticos y descontextualizados, que proponen aprender lineal y mecánicamente de la manera más práctica, eficaz y rápida posible. Porque este contexto social y político tan incierto y tan poco previsible nos exige cuestionar las respuestas simples y mecánicas a problemas bien complejos. Por eso, nuestro desafío consistiría en colaborar desde la enseñanza de la geografía
para que los alumnos ensayen múltiples formas de pensar, que aprendan a resolver problemas, a construir argumentos y pensar desde las teorías sociales sobre los problemas que les tocan todos los días, laborales, ambientales, de salud, de vivienda, de transporte, de legitimidad política. De allí la insistencia en la pregunta acerca de qué y cómo enseñar contenidos de una geografía relevante e inclusiva. Y los invito a reflexionar acerca del modo en el que desarrollamos nuestra práctica profesional en este contexto de fragmentación y desigualdad educativa. Y sobre todo los invito a pensar en cómo seleccionamos los contenidos teniendo en cuenta la diversidad de alumnos que habitan nuestras escuelas y las evidentes desigualdades entre ellos. Bueno, como profesores y formadores de profesores, sabemos que una tarea clave para afrontar la diversidad en el aula consiste en plantear sólidamente y no burocráticamente las prácticas de planificación de la enseñanza. No es posible improvisar frente a tan grande desafío de atender poblaciones variadas, grupos culturalmente diversos, edades superpuestas, biografías singulares, jóvenes con necesidades específicas, entre otras tantas caras que asume la diversidad en el aula. Asimismo, quiero señalar un aspecto no siempre explicitado y que es la relación que existe entre las decisiones que tomamos sobre la selección de contenidos y las expectativas que tenemos con respecto al futuro de nuestros estudiantes, porque esas expectativas inciden en las prácticas de enseñanza que desarrollamos. Sobre esto ya hemos hablado en otros encuentros, también presentamos resultados de investigación en relación con esta selección diferencial de contenidos, pero yo igualmente quisiera insistir aquí con esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Más cantidad de contenidos y con mayor profundidad para los alumnos que pensamos serán los ciudadanos del mundo, esos que se encuentran entre los sectores sociales más favorecidos, privilegiando para ellos las escalas regionales y globales, y contenidos más sencillos, especialmente en escala local, del lugar en el que los chicos viven, ¿sí? De los problemas del barrio, o de los alrededores del barrio, ¿no? Contenidos que seleccionamos para sectores socialmente menos favorecidos, porque pensamos que esa es la mejor manera de interesarlos o de involucrarlos en los temas en estudio, porque así no estaríamos colaborando con la idea de igualdad de posiciones, si desde la propia selección de contenidos establecemos diferencias según el tipo de alumnos. Recordemos, todos los sujetos merecen y pueden desarrollar capacidades si cuentan con el soporte necesario para hacerlo. Bueno, en esta dirección quisiera compartir con ustedes 5 cuestiones sobre sentidos y problemas alrededor de los contenidos. Estas cuestiones son: ¿qué sentido más amplio y general, qué realidad este contenido abre o ejemplifica al estudiante? ¿Qué significación posee el contenido en cuestión para los estudiantes de esta clase? ¿Qué significación tiene desde el punto de vista pedagógico? ¿Qué es lo que constituye la significación de este contenido para el futuro de esos estudiantes? ¿Cómo está estructurado el contenido? ¿Qué aspectos, dimensiones lo componen? ¿Cómo es la relación entre ellos? ¿Se trata de un contenido de carácter controvertido o complejo? ¿Cuáles son sus posibles sentidos? ¿Cuál es el campo conceptual más amplio de ese contenido? ¿Cuáles son los aspectos básicos, mínimos del contenido que debe adquirir el alumno? ¿Cuáles son los casos especiales, las situaciones, los fenómenos, los experimentos, las personas en términos de los cuales la estructura del contenido en cuestión puede volverse interesante, concebible, vivida, asequible para los estudiantes? Bueno, en sintonía con estas cuestiones y en cuanto a los contenidos disciplinares,
Desde un enfoque sociocrítico, proponemos priorizar los conocimientos y saberes acerca de los problemas socioterritoriales más relevantes de los países capitalistas periféricos, en particular de América Latina. Problemas vinculados con la desigualdad, la exclusión y los conflictos. Problemas, por ejemplo, como la distribución inequitativa de la riqueza y el poder, las tensiones socioambientales provocadas por la modernización selectiva y el crecimiento excluyente, la dependencia tecnológica y el control de la producción por parte de los grandes grupos agroalimentarios, la persistencia del hambre y o dietas deficitarias en amplios sectores de la población, el tráfico ilegal de personas, la discriminación y la exclusión social del migrante en las sociedades receptoras, por mencionar algunos de estos problemas socialmente relevantes. Bueno, aquí cabe un alto para que explicite qué es lo que estoy entendiendo por problemas socioterritoriales. Entonces, por problemas socioterritoriales entiendo las transformaciones que en el nivel social, político, económico y cultural están teniendo lugar en distintos ámbitos geográficos del mundo. Desde esta noción, los contenidos de geografía escolar deberían tender a formar un conjunto de representaciones territoriales y ambientales que permitan a los estudiantes elaborar su propia perspectiva sobre esas transformaciones. Y por agenda de problemas socioterritoriales, defino el conjunto de cuestiones, dilemas o temáticas de la realidad social que implican la búsqueda de soluciones y respuestas. Se trata de problemas en los que pueden reconocerse numerosos elementos y que en la mayoría de los casos dichos elementos se encuentran estrechamente relacionados entre sí. Las preguntas que estos problemas plantean no son sencillas y requieren ser resueltas, analizadas, discutidas desde diversos enfoques y posturas. Bueno, hechas estas aclaraciones, les planteo entonces pensar en los recortes conceptuales y territoriales más significativos y en los modos de organizarlos y presentarlos en sala de aula para acercar a nuestros alumnos un discurso rico y complejo sobre el acontecer de nuestras sociedades, deteniéndonos en particular sobre algunos de los temas de la agenda socioterritorial en los subespacios de la periferia capitalista y las formas de enseñarlos de manera situada y situacional. Desde este enfoque, obviamente, el trabajo con problemas de alta relevancia política y social siempre requerirá de marcos teóricos específicos. Esto es, apelar a perspectivas científicamente válidas para no tornar banales los contenidos de enseñanza ni quedar sujetos a las agendas impuestas por los medios de comunicación. Para ello es clave contar con herramientas conceptuales. Y de aquí se desprende una de las premisas epistemológicas de esta propuesta en la que se asienta esta idea de trabajar con problemas socioterritoriales, ¿no? Estos problemas que se aborden en el aula siempre darán cuenta de una representación de la realidad que no es independiente de las posturas teóricas desde donde esos problemas son formulados. Desde una perspectiva disciplinar sociocrítica, contamos con pistas teórico-conceptuales, los conceptos de lugar, región, fragmentación, que permiten pensar lo local como el lugar donde se condensan tensiones y diferencias y en cuyo estudio confluirán múltiples escalas de análisis y una variedad de atributos no locales que colaborarán en el desdibujamiento de las pinturas homogéneas que postulaban las geografías sistémicas, continentales, regionales o nacionales. Contamos también con la premisa de articular procesos mundiales y locales, urbanos y rurales, de homogeneidad y heterogeneidad, de concentración y dispersión, de exclusión e inclusión, y que por tanto, lejos de atribuir rasgos atemporales y uniformes a las regiones del planeta,
nos permite reconocer la heterogeneidad, la fragmentación y la diferencia. Desde el punto de vista de la organización, del trabajo didáctico, considero importante articular estos contenidos propios de unas geografías críticas con dispositivos de enseñanza que propicien prácticas participativas, integradas, desafiantes. Por ejemplo, talleres, ateneos, seminarios, proyectos que se caracterizan por ser espacios de socialización de saberes y experiencias y por tener como fin la elaboración de un producto o un servicio concreto, en el que los estudiantes puedan estar comprometidos en forma profunda y sostenida. Elijo este tipo de dispositivos porque permiten habilitar la reflexión crítica y grupal, el planteo de escenarios, la ponderación de alternativas y porque indefectiblemente en los respectivos trayectos de aprendizaje los estudiantes deberán desarrollar variadas prácticas de lectura y escritura en formatos y lenguajes diferentes. Por su parte, la intervención pedagógica de plantear modalidades de trabajo de tipo colaborativo en el aula constituye un aporte al desarrollo de la autonomía de los estudiantes, la independencia y el pensamiento crítico. La meta es producir aprendizajes con sentido, aprendizajes duraderos y avanzar en la comprensión de temas complejos, abiertos, con muchas capas de información que es preciso interpretar y explicar. En este tipo de propuestas didácticas, los alumnos no solo aprenden, sino que aprenden a aprender, porque mejora la autoconciencia de los logros y dificultades que aparecen en el camino de explorar una temática nueva, se enriquecen sus conocimientos en las interacciones y en la escucha grupal, se consideran diversos puntos de vista, se ejercita el razonamiento y la argumentación con evidencia y se aprende a construir explicaciones y a establecer relaciones. En cuanto a la metodología de trabajo en clase, la presentación de los temas en forma problematizada favorecerá el despliegue de diversas estrategias que son centrales en el estudio de problemas en ciencias sociales: la contextualización de la información, la comprensión, explicación e interpretación de la información, el abordaje de las distintas dimensiones de análisis social, económica, política, ambiental, etc., la identificación de los distintos actores y sus intencionalidades, el despliegue de la multicausalidad y de la multiperspectividad, así como la articulación de diferentes escalas de análisis. La introducción de aspectos dilemáticos y controvertidos asociados a las problemáticas en estudio se piensa desde nuestra perspectiva como una estrategia privilegiada para el ejercicio del debate informado y la toma de posición frente a las cuestiones de orden científico, ético y político implicadas en esos problemas, y como una oportunidad para ensayar en las clases nuevas formas de construcción de ciudadanía. Bueno, tranquilos que ya termino. Ya estamos. Bueno, entonces finalmente retomo esas preguntas iniciales acerca de cómo aportar desde las clases de geografía al proceso de sostener y reforzar la función inclusiva de las propuestas pedagógicas que se despliegan en las escuelas. ¿Qué contenidos de geografía y qué estrategias de pensamiento y acción son consistentes con las tres finalidades de la escuela? Es decir, que los alumnos ejerzan plenamente la ciudadanía, que puedan continuar sus estudios y que puedan ingresar al mundo del trabajo. ¿Cuáles son, entonces, las modalidades de trabajo en el aula y en las instituciones escolares que tienen en cuenta las deudas históricas y las desigualdades del sistema educativo, a fin de avanzar en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza? Entiendo que estos interrogantes que les estoy proponiendo
se inscriben en líneas de investigación y desarrollo que analizan los procesos educativos en geografía en contexto. Esto es, atendiendo a las características sociales, culturales, etarias de los alumnos, a sus prácticas sociales, a sus prácticas juveniles, a las tensiones propias de la convivencia intergeneracional y a la necesidad de promover la inclusión de todos los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos. No desconocemos que son difíciles los retos que supone garantizar a todos nuestros alumnos una educación de calidad. Seguramente en los proyectos de investigación que todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí, llevamos adelante, en nuestras clases, en la formación de profesores, iremos reconstruyendo esta desafiante articulación, a sabiendas de que se trata de un proceso más amplio y general del sistema educativo en su conjunto, y en algún sentido también parte del horizonte político y cultural de nuestros países en los próximos años. Y por último, espero que estas reflexiones resulten un apoyo y un énfasis más para reforzar los procesos de configuración pedagógica inclusiva que, insisto, es preciso llevar adelante si de lo que se trata es de expandir y profundizar la educación en América Latina. Muchas gracias.